Continuamos con el tema. Comienza un nuevo periodo, llamado la década infame. Ojo, dice década, significa 10 años, pero es un poquito más que 10 años. Y también algunos autores la llamaron la época de la restauración conservadora. ¿Por qué? Por la vuelta de los gobiernos conservadores. Vuelta que obviamente es a través del fraude. ¿Y cómo hacían fraude? Porque estaba la ley Sáenz Peña. Adulteración de los padrones, vuelven al voto cantado, en contra de la ley. Extorsión, amenaza, violencia, pero tenían una justificación. Ellos decían que el uso del fraude era por un bien patriótico, por un fin patriótico. Y esto no es posible. Esto de que pensaban en el bienestar del país a través del fraude no es la forma. Este periodo va a estar entre dos golpes militares, dos gobiernos de facto. Entre el 6 de septiembre de 1930, donde se derroca Irigoyen, hasta un nuevo derrocamiento de un gobierno democrático que es el gobierno de Castillo. Obvio, con fraude, pero no era un gobierno de facto. A ver, los presidentes que estuvieron en este periodo fueron Agustín Pedro Justo, de 1932 a 1938, Ortiz, que deja los 2 años por problemas de salud y asume su vicepresidente, que era Ramón Castillo, de 1940 a 1943. Para afrontar la crisis económica, recurrieron al intervencionismo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que el Estado interviene en la economía del país. Interviene y mucho, demasiado. Acá debemos tener en cuenta algo muy importante, que se usó la industrialización por sustitución de importación. ¿Qué significa esto? Durante este periodo, muchos productos no se lograban importar, es decir, comprar a otros países y traerlos al nuestro. Por este motivo, se comenzaron a fabricar en nuestro país. Se comenzó una industria nacional. Por un ejemplo concreto fue la industria textil. Aquello que no se lograba comprar se fabricaba acá. Para esto se necesitó más mano de obra, empleados para las fábricas, y como consecuencia el desempleo disminuyó. Pero cuidado, muchas veces estos empleados tenían sueldos muy bajos y condiciones laborales que no eran las mejores. Durante este periodo de la década infame, se llevó a cabo un tratado muy importante, que fue el Tratado de Roca-Roussillon. ¿De qué se trató este tratado? Escucha bien, Estos gobiernos los gobiernos conservadores, trataron de mantener el modelo agroexportador, que era el modelo que habían tenido ellos anteriormente. Es decir, vender materia prima de la agricultura y de la ganadería. Y así es como se firmó un pacto entre Argentina e Inglaterra, denominado Roca y Roussillon. Te cuento un detalle para que lo tengas en cuenta. Roca era el vicepresidente de Justo y no era el Roca que vos estudiaste al comienzo, ¿sí? En el año 80, era el hijo. No era Julio Argentino Roca padre, sino hijo. Terminado esta curiosidad histórica y un poquito de chusmerío, seguimos con el tratado, que es lo importante. A partir de él, miren lo que se establecía, que Argentina le vendería carnes a Inglaterra a precios más bajos que el resto de los productores mundiales. ¿Cuál era el problema de este tratado? Todo genial, vendemos carne a Inglaterra y nos beneficiamos. No, había algo malo. Tenía numerosas condiciones desfavorables para nuestro país. Te cuento algunas. La liberación de los impuestos a los productos ingleses. ¿Qué significa esto? Que los productos
que ellos nos vendían, venían a nuestro país y vieron que en la aduana hay impuestos para ingresar, que es lo que cobramos y obtenemos dinero. Bueno, esos impuestos ya para Inglaterra en todos sus productos, no en algunos, en todos, ya no estaban. Esto a Inglaterra lo súper favorece y a nosotros nos perjudica porque es menos dinero que entra a nuestra aduana. Pero no termina ahí. No termina ahí. Nos comprometimos, no solo con el tema de la aduana, nos comprometimos a la no habilitación de frigoríficos nacionales. Es decir, que no podíamos armar un nuevo frigorífico y venderle a otro país. Solo le podíamos vender a Inglaterra. Es un monopolio inglés total, que a ellos nos favorece, a nosotros obviamente no. Y hay algo más, aparte de los frigoríficos. El control de los medios de transporte de Buenos Aires. Los medios de Buenos Aires, los medios de transporte quedaron en manos de empresas inglesas. Imagínense que toda esta situación no fue bien vista acá en nuestro país. Era un tratado que no nos beneficiaba en absoluto. Por otro lado, tenemos que detallar de esta época que hubo mucho movimiento sindical. Recordemos que en 1930 se había creado la CGT. Teniendo en cuenta las consecuencias de la industrialización, el empleo aumentó, pero los trabajadores poseían salarios muy bajos y muy poco poder de consumo. Sus derechos tampoco eran respetados. Así que surgen las agrupaciones sindicales con el objetivo de luchar por esos derechos. Y una de ellas fue la CGT, Confederación General del Trabajo, que sigue hasta el día de hoy. Seguimos viendo más en el próximo video.